Esta mañana no traigo delante de ustedes una predicación como comúnmente acostumbro. Esta mañana quise traer delante de ustedes un breve estudio. Bueno, tratará de ser breve estudio, aunque usaremos con mucha seguridad varias semanas. Y quiero que distingan eso, cuando es una predicación, cuando es un estudio. Y esta mañana quiero compartir o comenzar un estudio sobre un tema que me parece muy importante. Uno de los problemas internos más graves de la iglesia es que no siempre tenemos una visión correcta acerca de la obediencia a Dios, la obediencia que Dios demanda. La iglesia tiene personas que dicen ser creyentes, pero su obediencia está muy lejos de ser lo que Dios pide. Realmente la iglesia tiene problemas con la palabra obediencia, no siempre la entiende. Hemos rebajado la obediencia. Nos pasa como en los tiempos de Malaquías, en capítulo 1 del profeta Malaquías, donde Dios le dice al pueblo: si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su señor, ¿dónde está mi temor? En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo: si dicen que soy su Dios, ¿dónde está la obediencia que deberían darme? Si dicen que soy su padre, ¿dónde está la obediencia que deberían profesarme? Estas palabras las dijo también el Señor Jesucristo, en casi idénticas en Lucas 6:46, cuando Jesús le dice a la gente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dios está diciendo: ¿por qué me llamas tu Dios y no estás obedeciendo como yo demando que obedezcas? Creo que la iglesia está en el mismo problema. La iglesia le llama a Dios Dios, Señor, pero no estamos rindiendo la obediencia que Dios demanda que hagamos. Los creyentes hemos rebajado la obediencia a un término mediocre, mediano. El cristiano promedio piensa cosas como: si tú obedeces a Dios a veces es suficiente. Si tú obedeces a Dios a medias, basta con eso. Si tú obedeces a Dios, aunque a veces falles, mientras tengas un corazón bueno, Dios lo pasa por alto. O cosas como: al cabo nadie es perfecto, no importa si fallas. Este tipo de pensamientos, e incluso personas que peor aún viven en pecado y creen que Dios tolera esos pecados, simplemente es porque tienen una noción incorrecta de lo que es la obediencia que Dios demanda. La obediencia es un asunto tan básico porque es lo que siempre Dios ha pedido del hombre. Génesis capítulo 2: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dijo al hombre: puedes comer de todo lo que tú quieras, te he hecho un huerto hermoso, te he hecho un huerto precioso de tantas frutas, puedes comer de todo. Uno, no. El árbol del conocimiento, no, prohibido, no. ¿Por qué hizo Dios eso? ¿Por qué Dios creó un árbol así? ¿Por qué le puso esa dificultad al hombre? Eso no tiene una respuesta complicada. La respuesta de la existencia del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal es muy fácil. Es porque la obediencia glorifica a Dios, y Dios quería que el hombre le glorificara en el huerto. ¿Cómo? Comiendo de todo, excepto de uno. La obediencia glorifica a Dios. Dios no quiere robots. Dios tampoco quiere personas que obedezcan porque no les queda de otra. Dios quiere personas que obedezcan de corazón y que le adoren y le glorifiquen como Dios. El concepto de obediencia en la iglesia se ha rebajado. Y quiero decirle que nadie que tenga un concepto erróneo de la obediencia puede agradar a Dios. En tiempos de Malaquías no agradaban a Dios. El pueblo no agradaba a Dios. De hecho, versículo 9 lo dice: ¿cómo podéis agradar a Dios si hacéis estas cosas? Si le llamas a Dios Dios y no estás obedeciendo, ten por seguro que no le vas a agradar al Señor. Si le llamas tu Dios, pero tu vida personal no obedece al Señor, olvídate, no eres agradable delante de los ojos de Dios. Creo que tenemos ese problema en la iglesia. La desobediencia la hemos minimizado a un problema secundario, cuando la obediencia ha sido siempre el latir del corazón de Dios por nosotros. Dios quiere que le obedezcamos. Una palabra tan básica en la fe. Es por eso que quiero compartir la teología de la obediencia. Y cuando digo la teología, simplemente significa lo que la Biblia entera dice de.
Y en la Biblia, por supuesto, habla de la teología de Dios, la teología del pecado, la teología del hombre, la teología de las últimas cosas. Y solamente es una palabra que usamos para referirnos a lo que la Biblia en conjunto enseña de cierto tema. Y hoy quiero hacerlo en cuanto a la obediencia, porque la obediencia es un tema fundamental en la fe. ¿Qué dice la Biblia de la obediencia? Y quisiera que hoy entendiéramos un poco más la obediencia que Dios demanda y que la sigamos, que la sigamos. Es muy fácil definir la obediencia. Es un término claro, no necesitas ir a la palabra griega. La obediencia es hacer todo lo que Dios quiere. En Hechos 13:22, cuando se habla de David, dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto es obediencia. Obediencia es hacer todo lo que Dios quiere. Eso dijo ahí Dios de David, refiriéndose al rey David. Y la obediencia básicamente es eso: hacer la voluntad de Dios, someterte a lo que Dios dice, hacer lo que Él manda. Obedecer es hacer su voluntad. Ahora, cuando la Biblia dice esto de David en Hechos 13, da por implicación que la obediencia del hombre es imperfecta, porque David fue imperfecto, ¿cierto? Y los que estamos estudiando primero y segundo de Samuel, vemos que David obedeció, pero a veces no obedeció. A veces pecó. Pero la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, que hacía todo lo que Dios quería, no porque su obediencia fuera perfecta, sino porque él siempre se arrepentía y se apartaba del pecado. Esa es la obediencia cristiana. La obediencia cristiana no es la que es perfecta, la obediencia cristiana es la que vas de arrepentimiento en arrepentimiento y apartándote del pecado cada vez más y más y más. Yo no creo en una obediencia perfecta de nosotros, pero lo que sí podemos ofrecer a Dios es una obediencia imperfecta que va creciendo conforme nos vamos santificando en el Señor Jesucristo. Eso es la obediencia. Muy fácil, ¿no? Hacer lo que Dios quiere. Un término muy común, lo usamos en la familia, con nuestros hijos. Decimos: hijos, obedéceme. ¿Qué quieres decir? Haz lo que yo te digo. Sigue mi voluntad. Con Dios es muy sencillo, porque eso es igualmente la obediencia. Ahora, Dios ha querido siempre esto. Abra su Biblia, por favor, para entrar, y estaremos yendo unos poquitos pasajes antes de entrar a nuestro pasaje base. Pero en Deuteronomio capítulo 10 vemos cómo Dios siempre nos ha llamado a obedecerle. En Deuteronomio 10, versículo 12 en adelante, dice la palabra, Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. En pocas palabras, Moisés le está diciendo al pueblo de parte de Dios: ¿sabes qué quiere Dios de ti? ¿Sabes qué espera Dios de ti? ¿Sabes qué es lo que Dios demanda de ti? Que le obedezcas, que guardes sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere. Guarda sus mandamientos. Ha sido siempre el deseo de Dios. Jesucristo en Juan 14:15 nos lo dice de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú me amas, demuéstralo en obediencia, dice el Señor. Dios ha querido que le obedezcamos. Es el llamado constante a obedecerle. Incluso en Santiago 1:22, Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Qué quiere decir hacedores? Obedientes, obedientes. La obediencia está en el corazón del cristianismo. La obediencia está entre los términos básicos de la vida cristiana. Obediencia debería ser una marca distintiva de los que seguimos a Cristo. Le obedecemos, somos obedientes. Es lo que Él quiere de nosotros. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia encontramos a un ejemplo máximo de obediencia. Alguien que nunca falló. No es David, sino alguien que nos modela una obediencia a Dios perfecta. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, quien nunca pecó, siempre obedeció al Padre. En Juan 8:29, Jesucristo dijo: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Escucha, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ninguno de nosotros puede decir eso. Ninguno puede decir: yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Tú no puedes decir eso. Si acaso podremos decir: yo a veces hago lo que agrada al Padre.
Pero Cristo podía decir, yo siempre hago lo que le agrada. Jesucristo, con una obediencia perfecta, es nuestro ejemplo a seguir al obedecer a Dios. Su misión era esa. En Juan 6:38 Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Era lo que Cristo continuamente buscaba. Él dijo en Juan 5:30, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él siempre estaba buscando hacer y vivir en obediencia al Señor. De hecho, el Evangelio de Juan es muy claro en esto. Jesucristo siempre estaba enfocado en obedecer a su Padre, obedecer a su Padre. El ministerio de Cristo, 3 años y medio, básicamente se enfocó en una sola cosa: obedecer al Padre Celestial. Jesucristo continuamente lo dijo: yo hago lo que el Padre me dice que haga. Yo hablo lo que el Padre me dice que haga. Las obras que yo hago es porque las veo hacer al Padre. ¿Te fijas? Jesucristo siempre era: yo hablo lo que el Padre me da a hablar, yo hago lo que el Padre me da a hacer, mis obras son del Padre, yo y el Padre uno somos. La voluntad de Cristo era seguir en obediencia al Padre, al punto de la muerte. Filipenses 2:8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el ejemplo máximo de obediencia es Cristo. Él modela la obediencia, Él es el ejemplo máximo. Ahora vaya un momento a Primera de Juan capítulo 2, por favor, al final. Primera de Juan capítulo 2, solamente son unos pensamientos de introducción. En Primera de Juan 2 tenemos cuál es la condición para obedecer a Dios. Porque hay una condición. Nadie puede obedecer a Dios si no cumple esta condición. Primera de Juan 2, versículo 3, dice, este es el apóstol Juan. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos o somos salvos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco o yo soy creyente y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el obediente, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El apóstol Juan dice, ¿sabes cómo identificar a un creyente? Porque obedece. Si dice que es creyente, entonces va a obedecer al Padre. Los cristianos siempre son obedientes, no perfectamente obedientes, pero siempre marcados por una vida de obediencia. Y sabes, esa es la condición para obedecer al Señor: haber nacido de nuevo. Solo los verdaderos creyentes pueden obedecer a Dios. Escucha, esto es muy, muy importante, muy fundamental. Una persona sin Cristo no puede obedecer a Dios. De hecho, no solo no puede, no quiere obedecer al Señor. Porque su vida, sus deseos, su alma no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden hacerlo. Los incrédulos buscan agradar a la carne, pero los creyentes buscamos agradar al Señor. De modo que para obedecer a Dios, número uno, único requisito es ser primeramente nacido de nuevo, justificado por Cristo Jesús por medio del arrepentimiento y la fe, haber creído en Él como tu Señor y Salvador. Entonces Cristo nos cambia el corazón, nos da una nueva vida, nos da su Espíritu Santo, nos hace nacer de nuevos, Juan 3, y entonces una persona redimida, una persona transformada por Cristo, una persona que ha creído de corazón, esa persona ha sido capacitada para obedecer a Dios, no antes, no antes. Creo que le pedimos peras al olmo cuando queremos que un incrédulo obedezca a Dios. Es imposible. Solo los creyentes tenemos la habilidad espiritual porque tenemos su espíritu, su poder, su gracia para obedecer al Señor. Y Él nos lo ha mandado. Mire versículo 6, 1 de Juan 2:6. No solo Juan dice, el creyente va a obedecer, sino lo ordena. Versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, esto es en Cristo, que es salvo, debe andar como Él anduvo. Este es un deber. Juan dice, si tú eres creyente, no solo te vas a exhibir como creyente a través de tu obediencia, sino que esa obediencia es un deber que tú tienes. Tú debes obedecer, debe andar como Él anduvo. Es una manera juanina, al estilo de Juan, en que Él dice andar como Cristo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Se lo dije hace 3 minutos. Él hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. Él hablaba lo que el Padre le daba a hablar. Sus obras eran las del Padre. Su voluntad estaba sumisa al Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cómo anduvo Cristo? En obediencia. ¿Cómo deben andar los creyentes? En obediencia. Es un deber. Juan dice,
el que permanece en Él, el que es creyente, debe andar como Él anduvo. Este es el deseo de Dios. Él quiere que sus hijos obedezcan. Es el mandato de Él. Es como Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque el que obedece está demostrando que ha nacido de nuevo. El que obedece está demostrando que ha sido transformado por Dios. Este es un mandato. Obedecer es un mandato de Dios a los creyentes. Me encanta cómo lo plasma el apóstol Pedro en Hechos 5:29 cuando dice, es necesario obedecer a Dios, ¿qué? Antes que a los hombres. Obedecer a Dios es necesario. Tenemos plagada la escritura del principio de la obediencia y cómo Dios nos manda a obedecer. Pero tristemente las personas hoy no siempre tienen el concepto correcto de la obediencia. Escucha esto, iglesia. Las personas más obedientes a Dios en el mundo deberían estar en la iglesia. Las personas más obedientes a la palabra y a la voluntad de Dios deberían estar en la iglesia. Pedro dice en su carta, como hijos obedientes, ya no os conforméis a los deseos que antes tenías. ¿Escuchaste eso? Cuando Dios nos ve, Él nos ve como hijos obedientes y nuestra vida debe cumplir con ese deber de obedecer al Señor. Como hijos obedientes. Esto es muy serio para la iglesia. Escucha, tú sabes esto que viene, pero siempre hay que recordarlo. Para la iglesia es muy urgente y necesario que los creyentes obedezcan al Señor. Porque un miembro desobediente en la iglesia ni siquiera puede permanecer en la iglesia. Si permanece en desobediencia, no puede permanecer en la iglesia. El apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. La Biblia es fuerte en cuanto a tener un desobediente en la congregación. ¿Te fijas cómo la iglesia ha disminuido, rebajado el concepto de obediencia a algo mediocre? El apóstol Pablo dice, si en la iglesia hay alguien que persiste en dureza, en desobediencia, quítenlo. Mateo 18, primero en privado exhórtalo, segundo con testigos exhórtalo, tercero con toda la iglesia exhórtalo, y si no oyere, si no se arrepiente, tenle por gentil y publicano. No puede estar en la iglesia. ¿Te fijas? Para Dios, una persona que esté en la iglesia y permanece en desobediencia no puede permanecer en la iglesia. Esto es fuerte. ¿Quiénes son los que han rebajado la desobediencia? Nosotros. Dios no ha cambiado su parámetro de obediencia. Somos nosotros los que hemos disminuido. Saben, a Pablo le interesaba esto. Vaya un momento, por favor, a 2 Corintios, último pensamiento. 2 Corintios, capítulo 10. A Pablo le interesaba la obediencia de la iglesia. Y en 2 Corintios, recuerden esta carta, capítulo 10, Pablo está defendiendo su ministerio contra acusadores que hablaban mal de él. Le decían que era un falso apóstol, que era una persona que andaba en la carne, que tenía malas intenciones, que había engañado a los corintios, lo tenían como un siervo falso. Y en 2 Corintios Pablo se defiende y miren lo que dice, cómo Pablo estaba interesado, más que en defender su persona, estaba interesado en la obediencia de la iglesia. Vean, 2 Corintios 10, desde el versículo 1 dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo está diciendo, hey, hay algunos en la congregación que están hablando de mí y argumentan que cuando estoy entre ellos me veo humilde, pero que mis cartas son muy fuertes. Quiero decirles algo. Les dice Pablo, voy a ir a ustedes, voy a estar en persona y van a conocer mi lado difícil, es decir, mi lado de disciplina. Voy a hacerlo. Pablo está anticipando que va a ir. Y en el versículo 3 se defiende y dice,
Pues aunque andamos en la carne, esta era la acusación de los falsos apóstoles, que era un apóstol carnal, y Pablo dice, aunque andamos en la carne, entiendas eso en la carne, no es que Pablo era un pecador que andaba en inmoralidad, sino aunque andamos en la carne en el sentido de vivir en este cuerpo. Y dice Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no estamos luchando carnalmente. Y dice Pablo, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas o de castillos. Y dice Pablo, versículo 5, escuche cuál era el ministerio de Pablo, dice en el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo les está diciendo, hermanos de Corinto, yo tengo un ministerio con ustedes y ese ministerio es ayudarles a obedecer y que todo pensamiento sea sometido a la obediencia a Cristo. Iglesia, yo quiero que ustedes obedezcan al Señor. Era lo que Pablo tenía en su corazón. Corintios, mi ministerio con ustedes es que ustedes aprendan a ser obedientes al Señor. Y lo recalca en el versículo 6. Si es necesario castigar para tener esa obediencia, Pablo lo iba a hacer. Versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo dice, tanto me interesa tu obediencia, iglesia de Corinto, que si es necesario voy a tener que castigar con disciplina hasta que tu obediencia sea perfecta. Ahí la palabra perfecta quiere decir completa o madura. Que tu obediencia sea madura, que obedezcas, iglesia. ¿Se fija? Pablo estaba interesado, preocupado por la obediencia de la iglesia. Y dice Pablo, yo solo quiero que ustedes lleguen a una obediencia completa, madura. Oh Corintios, me duele en el corazón que hay algunos entre ustedes que están andando en la carne. Oh Corintios, me duele en el corazón que algunos de ustedes están hablando mal de mí, el apóstol que les predicó el evangelio. Oh Corintios, me duele en el corazón que ustedes están oyendo y creyendo las falsas doctrinas de falsos apóstoles. Pero tengo un ministerio con ustedes, Corintios. Ayudarles a que su obediencia sea completa, madura. Y saben, iglesia, es la misma preocupación mía. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia de obediencia madura. Que aprendamos a obedecer al Señor y que sometamos todo a la obediencia a Cristo. Es por eso que quiero compartir con ustedes una serie de principios, realmente va a ser una lista de principios acerca de la obediencia. Y no hay pasaje más claro en cuanto a la obediencia en la Biblia, créamelo, que 1 de Samuel 15. Vaya allí, por favor, y por fin llegamos a nuestro pasaje. 1 de Samuel 15 es el capítulo en la Biblia, no solo del Antiguo Testamento, sino de toda la Escritura, que declara y desmenuza de manera concisa la obediencia a Dios. Y usted dirá, ¿pero cómo es posible si esto es una narrativa? Sí, pero es una narrativa doctrinal profundamente llena de enseñanza e instrucción. 1 de Samuel 15. Cuando llegamos a este capítulo, déjeme darle un poquito del contexto, y usted ya sabe lo que es el contexto. Cuando llegamos a 1 de Samuel 15, Israel está en un periodo de transición. El periodo de los jueces ha terminado, perverso periodo de los jueces ha terminado, y Dios ha levantado a un hombre llamado Samuel, un hombre que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios, es decir, que siempre predicaba todo fielmente lo que Dios le decía. Pero llega un momento en que Samuel envejece y la historia dice que cuando Samuel envejeció, el pueblo pidió rey como tenían las otras naciones. Capítulo 9, ¿te acuerdas? Y entonces Dios oye eso y no le gusta. Samuel oye eso y no le gusta, pero Dios le dice a Samuel, óyelos. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, ¿recuerdas? Entonces, están en un periodo de transición porque ahora la nación va a dejar de que su liderazgo sea Samuel para ahora ser el primer rey de Israel llamado Saúl. Y desde el capítulo 9 y 10, Saúl es coronado rey, el primer rey de Israel. Así que estamos en este periodo de transición. Históricamente, políticamente está difícil porque Saúl es un rey como las otras naciones, literalmente, orgulloso, pedante, carnal,
desobediente al Señor, como es este capítulo, lo vamos a ver. Así que políticamente la nación está inestable. No hay una estabilidad a nivel nacional, política, territorialmente no están bien. Los filisteos tienen bastante terreno, les han ido comiendo terreno a los israelitas. La nación realmente está dividida y por supuesto, sobre todo espiritualmente están mal. Están mal porque el líder está mal. Saúl, aunque fue elegido rey, y dice la Biblia que de hombros arriba superaba a todos en estatura y que era hermoso de parecer, aún así la Biblia dice que de tan grande era su tamaño, que de tan grande era su necedad. En 1 de Samuel 13, 2 capítulos atrás, Saúl ya tuvo su primera desobediencia contra Dios. Dios le había dicho, no ofrezcas holocausto, yo voy a llegar a ti, dice Samuel, y ofreceré holocausto contigo. Bueno, Saúl no lo hizo, se apresuró, se le iba la hora, el pueblo se le desertaba, ¿recuerdas? La batalla se le presentaba y entonces Saúl se apresura y él ofrece el sacrificio que no debía. Samuel llega y le dice, locamente has hecho, has desobedecido al Señor. Primera caída, por así decirlo, de Saúl. En el capítulo 15, escucha, tenemos la segunda y definitiva caída de Saúl. Este capítulo contiene la desobediencia de Saúl que lo descalificó del trono. Y hermanos, en este capítulo yo encuentro la teología de la obediencia. Y hay varios principios de este capítulo que nos enseñan la obediencia que Dios demanda. Es un capítulo riquísimo y quiero que lo vean conmigo. Versículo número 1, 1 de Samuel 15, dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Dios le va a dar un mensaje a Saúl. Dios le va a dar un mensaje al rey por medio del profeta. Versículo 2 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí viene el mensaje. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Recuerda esa parte histórica? Eso está allá en Éxodo 17, cuando Israel acaba de salir de Egipto y Amalec, así, de buenas a primeras, sale y pelea contra Israel sin razón alguna. Se le opone el pueblo de Amalec, se le opone a Israel, y es aquella ocasión cuando Moisés tenía que subir al monte y levantar las manos para orar, y cuando Moisés levantaba las manos y oraba, el pueblo prevalecía, y cuando bajaba las manos y dejaba de orar, el pueblo era vencido. Tanto así que dos hombres, ¿verdad? Aarón y Hur, tuvieron que sostener sus manos de Moisés para que siguiera orando a Dios y les diera la victoria contra Amalec. Eso que hizo Amalec fue una grosería. No tenían por qué luchar contra Israel. Amalec no tenía ningún sentido que atacara a la nación de Israel. Ahora, habían pasado cientos de años, pero dice Dios: voy a juzgar lo que hizo Amalec. Esto es una excelente lección de la justicia de Dios. No importa cuántos siglos pasen, Dios hará justicia. No importa cuántos años pasen, Dios hará justicia. Tú que dices, a mí me hicieron esto, mis familiares en el trabajo, esto, y yo no veo que Dios haga nada, entonces yo me lo voy a cobrar. Estás pecando porque te estás vengando. Pero deja la venganza al Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Y aquí tuvieron que pasar algunos siglos, pero Dios va a hacer justicia. Así que de esto está hablando aquí, y el versículo clave está en el 3. Versículo 3 dice, esta es la orden al rey Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene el pueblo de Amalec, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le está diciendo a Saúl: ve y destruye a Amalec. ¿Saben qué privilegio era esto? Dirán, ¿cuál privilegio? Dios había prometido en Éxodo 17:14, él dijo estas palabras, Dios dijo: raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del sol. Voy a aniquilar a Amalec por eso que hicieron a mi pueblo cuando salía de Egipto. Dios dijo: los voy a destruir, que no va a quedar ni uno de ellos debajo del sol. Y le manda al rey Saúl que ejecute ese juicio. Ahora, ¿dónde está el privilegio? El privilegio está en que en ese momento, esa lucha, esa batalla, era una batalla de Jehová. Dios la estaba ordenando y Saúl era el instrumento que Dios iba a usar para ejecutar ese juicio. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio!
Dios está diciendo, yo voy a hacer algo con este pueblo, voy a hacer justicia, y tú, Saúl, tú rey, eres el encargado de ser el instrumento para que yo ejecute este juicio. Qué gran privilegio de Saúl. Y la orden de Dios en el versículo 3 fue clara. Una vez más, hiere a Amalec, destruye todo, no te apiades, mata hombres, mujeres, niños, bebés, eso significa unos de pecho, recién nacidos, vacas, ovejas, camellos y asnos. En otras palabras, destruye. Aquí tenemos el primer principio de la obediencia. Número 1. Los mandamientos de Dios siempre son claros y específicos. Los mandamientos de Dios siempre son claros y específicos. Dios le dice a Saúl, haz esto y hazlo así. No hay ambigüedad en el mandato de Dios, ¿verdad? Es claro. Destruye a Amalec. Hombres, mujeres, niños, bebés, animales, asnos, camellos, todo. Todo. ¿Y saben algo, hermanos? Así es toda la palabra de Dios. La palabra de Dios no es ambigua. La palabra de Dios no es confusa. Los mandamientos de Dios no es como que, a ver, ¿qué quiere decir Dios? Con Dios siempre es blanco y negro. La palabra de Dios no es ambigua, es conspicua. Y la conspicuidad de la Biblia significa que ella es clara, que es entendible, que sus mandamientos son claros, transparentes, cristalinos y específicos. Y este es un primer principio de la obediencia que Dios demanda. No tenemos excusa porque sus mandamientos siempre son claros y siempre son específicos. Nadie puede decir de Dios, Señor, no entiendo lo que me estás pidiendo. No, nadie puede decir eso. Podemos decir, Señor, no me gusta lo que me estás diciendo. Pero no podemos decir, no entiendo. No entiendo. Ofrendar, no entiendo qué es ofrendar. No entiendo qué es ofrendar. Congregarme, no entiendo qué es congregarme. Los mandamientos de Dios son claros y específicos. Orad sin cesar. ¿Qué querrá decir eso? No entiendo. Claro que no. Todo mandato del Señor siempre es cristalino. Su voluntad es clara. Es por eso que Dios espera que obedezcamos a detalle. Y escuchen esto, por eso nadie tiene excusa para no obedecer, porque Dios ha dado específicos, no solo claros, sino algo más, específicos. Hay mandatos de Dios para cada área de la vida. Padres, criad a vuestros hijos. Hijos, honrad a vuestros padres. Esposos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respetad a sus maridos. Trabajadores, honren y obedezcan a sus amos. Toda la sociedad obedezca y sométase a las autoridades superiores. Honren al rey. ¿Te fijas? Hay mandamientos en cada área de la vida. En lo familiar, en lo matrimonial, en lo social, en lo laboral. Incluso en la iglesia. Someteos a vuestros pastores y orad por ellos. Amaos unos a otros, orad unos por otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros, saludaos unos a otros. Son mandamientos claros. Tú no puedes decir, no entiendo, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí cuando yo llego a la iglesia? No entiendo, Señor, ¿qué quieres de mí cuando yo estoy congregado? No sé qué quieres de mí. Oh, Señor, enséñame, tu voluntad es clara, está en la palabra y sus mandamientos son claros y específicos. La Biblia está escrita de tal manera que Dios nos da a conocer con claridad y en cada área de nuestra vida lo que Él quiere para nosotros. Es como el que quiere hacer la obra del Señor. Señor, ¿cómo es tu obra? ¿Cómo hago tu obra? Es fácil. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Luego los haces discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es la obra de Dios. Dios da mandamientos específicos para cada detalle de la vida. No hay excusa para ser rebeldes a los mandamientos de Dios. No hay excusa para ser rebeldes. Sus mandamientos son claros. Y tú dirás, ¿hay algo en la Biblia que diga esto? Sí, escucha solamente. En Deuteronomio 30:11, precioso pasaje. Deuteronomio 30:11 dice, porque el mandamiento que yo te ordeno hoy, dice Dios, no es demasiado difícil. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti, como para que digas, ¿quién subirá? No está en el cielo como para que digas, ¿quién subirá al cielo y nos lo traerá? Ni está del otro lado del mar como para que digas, ¿quién cruzará el mar y nos lo hará traer? ¿Entiendes la frase de Dios? Dios está diciendo, mis mandamientos son claros. No es como que tengas que ir al cielo para entenderlos o cruzar el mar para entenderlos. Mis mandamientos son sencillos y claros. Miqueas 6:8 es como la condensación de la voluntad de los mandatos de Dios. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Dios está diciendo, a ver, por si no te queda claro, te voy a decir qué es lo que quiero que obedezcas. ¿Listo? Número 1, guarda mis mandamientos. Número 2, ama a los demás. Y número 3, humíllate ante mí. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Los mandamientos de Dios son así, son cristalinos, son sencillos de entender. Los mandatos de Dios no están escondidos, no están inaccesibles, no son incomprensibles, porque número 1, los mandamientos de Dios siempre son claros y específicos. Volvemos al texto, versículo 3, mata a todos, y todo, aún animales. Versículos siguientes vamos a ver que Saúl no lo hizo. Pero comencemos con esto. Los mandamientos de Dios siempre son claros y específicos. Continuamos, versículo 4, ahí 1 de Samuel 15:4 dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Versículo 5, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartados y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Una pausa ahí. ¿Qué vemos en el versículo 4? Dios le da la orden en el versículo 3. Ve a Amalec, destrúyelo. Y versículo 4 dice, Saúl pues convocó al pueblo y fueron a hacerlo. Lo que vemos en Saúl aquí es un punto positivo. Él tiene una acción inmediata, con presteza. Aquí Saúl hasta este punto está siendo fiel. No hubo preguntas, no hubo, Señor, ¿por qué quieres que vaya a Amalec? Señor, ¿por qué no envías a otro? No hubo eso. Tampoco hubo objeciones o trabas. Simplemente hubo disposición a hacer lo que Dios le mandó en el versículo 3. Y aquí es donde vemos el segundo principio de la obediencia. Número 2. La obediencia a Dios debe ser inmediata. La obediencia a Dios debe ser inmediata. Aquí Saúl va bien. Dios le dice esto, versículo 3 y versículo 4, está poniéndolo en marcha. Eso me recuerda sin duda a Abraham en Génesis 22, ¿te acuerdas? Génesis 22, versículo 1, Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, el que amas, a Isaac, sacrifícalo en holocausto delante de mí. Mata a tu hijo, prácticamente Dios le dice a Abraham. Y versículo 2, siguiente versículo. Entonces Abraham se levantó de mañana, enalbardó su asno y fue con su hijo al monte a sacrificarlo. Esto es obediencia inmediata. No objeción, no preguntas, no dudas, no trabas. Obediencia presta. Disposición a obedecer a Dios. Escucha, iglesia, la obediencia a Dios no se pospone. La obediencia a Dios urge. La obediencia a Dios no es algo que puedas decir, algún día lo haré, sé que debo hacerlo y sé que Dios me está teniendo paciencia, algún día lo haré. La obediencia urge. La obediencia no es algo que puedes aplazar. La obediencia a Dios verdadera es instantánea, es inmediata. ¿Quieres algo más? Tardarte en obedecer, realmente en el fondo, es rebelión. Tardarte en obedecer, al final, es rebelión. La obediencia que Dios demanda es inmediata, hermanos. Inmediata. Salmo 119:60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Increíble, ¿no? Dice el salmista, yo me apresuré, tenía prisa por obedecerte. No retardé en guardar tus mandamientos. Tú has hecho quizá promesas a Dios, has tomado decisiones delante de Dios y no las has cumplido. Eso te hace un desobediente. Un desobediente que no está teniendo presteza a obedecer de manera inmediata. Por supuesto, Dios tiene paciencia con nosotros, pero incluso Él podría disciplinarnos si así lo quisiera. La obediencia a Dios debe ser inmediata. Y eso me recuerda a Lucas 9, en versículos 59 en adelante, cuando Cristo le dice a una persona, sígueme. Y la persona le dice, Señor, te seguiré, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Recuerdas? Retrasando la obediencia. Y Cristo le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme y anuncia el evangelio. El hombre que le siguió, Cristo le dijo igualmente, sígueme, pero el hombre le contestó, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, posponiendo la obediencia.
Y Cristo le dice, ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es digno del reino de Dios. La gente que pospone no es digna de mi reino. La obediencia a Dios urge. La obediencia a Dios, iglesia, es instantánea. Mira el ejemplo de la iglesia en Hechos capítulo 2, increíble. Creían y eran bautizados. Qué triste es hoy tener que ver a personas que les tienes que rogar, suplicar, hermano, obedece a Dios bautizándote. Por favor, te lo ruego. Y retrasan su bautismo años y años y años. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Qué te quiere decir eso? Quien retrasa la obediencia no es otra cosa sino un rebelde contra Dios. Porque la obediencia debe ser inmediata. Tardarse en hacerlo es rebeldía. Jesucristo, en cambio, por ejemplo, en Mateo 4 le dijo a Pedro, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es por eso que el autor a los Hebreos en capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La obediencia urge. Oye su voz, hazlo, no te endurezcas. La prisa en obedecer a Dios urge. Es como el ejemplo del apóstol Pablo, quien siendo aún Saulo de Tarso en Hechos 9:6, después de que Dios lo humilla, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy para servirte. Te obedeceré de inmediato. Oh, iglesia, solo quiero decirte esto en este punto. Si tú estás posponiendo la obediencia a tu Dios en algún punto de tu vida, quizá en tu vida de oración, en tu vida de estudio bíblico, en tu vida de servicio, en tu vida como miembro del cuerpo, la iglesia, y sabes que debes hacer algo y no lo has hecho, tú eres un rebelde contra Dios. Tardarse en obedecer es rebelión. La obediencia a Dios debe ser inmediata. Número 1, los mandamientos de Dios siempre son claros y específicos. Número 2, la obediencia a Dios debe ser inmediata. Continuemos, versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Aquí tenemos la victoria. Saúl va contra los amalecitas, versículo 7, y los derrota desde Avila hasta llegar a Shur, es decir, una amplia victoria. Una amplia victoria. Prácticamente los venció 7-0, por así decirlo. Fue una victoria total. Y aquí tenemos otro principio, hermanos. ¿Sabían que Dios le había prometido a Saúl que estaría con él en sus batallas? Por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 10, versículo 7, Dios le había prometido que le ayudaría en las batallas a Saúl, al rey Saúl. Dios se lo había prometido. Y en capítulo 14, versículo 47, Dios le cumplió porque a donde quiera que iba Saúl, Dios le daba la victoria. Dios le dijo, Saúl, yo estaré contigo y te daré victoria. Y cuando yo te mande a las guerras, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Por eso cuando Dios lo enviaba a una guerra, siempre Dios le daría el poder para ganar esa guerra. Y aquí tenemos un principio fundamental de la obediencia. Número 3. Dios siempre ayuda y da poder para obedecerle. Dios siempre ayuda y da poder para obedecerle. Saúl no iba a pelear en sus propias fuerzas. Dios le había prometido, 1 de Samuel 17, 1 de Samuel 14, 47, yo voy a estar contigo, Saúl, te voy a ayudar, las victorias yo te las voy a dar, tú eres el escogido, yo voy a estar contigo. Entonces Saúl va contra Amalek y gana a Amalek. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Saben, este principio es muy importante. Hay mucha gente que llega al camino de Dios y dice, ya soy cristiano, pero no creo que pueda obedecer. No creo que pueda lograrlo. Es más, no me hago cristiano porque no voy a poder con eso. Es demasiado para mí. Soy muy grosero, soy muy lascivo, soy muy ladrón, soy muy lo que sea. No voy a poder. Ni me meto mejor con las cosas de Dios, ni me meto a la iglesia porque sé que no lo voy a lograr. No es mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de ser, mi conducta es una batalla que no voy a poder vencer. Terrible, porque cuando las cosas no son así, cuando entras al camino de Cristo, Él te da el poder para vencer las luchas, tus batallas y tu pecado.
Los cristianos tenemos la bendición de que no luchamos en nuestra propia fuerza. Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De su fuerza. Cuando Dios te manda a hacer algo, Él te da el poder para obedecerlo. Este es el principio. Es algo muy importante, muy importante. Una vez más, gente que no quiere acercarse a Cristo porque cree que no va a lograrlo, no has entendido de qué se trata. Cristo te cambia la vida y te da el poder para ir de victoria en victoria, de obediencia en obediencia, por su gracia, por su poder. Si Dios nos manda a hacer algo, es porque nos dará el poder para obedecerle. De hecho, Romanos 8, 13 y 14 dice que el Espíritu Santo es el que hará morir las obras de nuestra carne. Esto es una gran promesa. ¿Sabes quién te va a dar poder para vencer el pecado? El Espíritu Santo. Tú no puedes. Dice, no, es que yo tengo una boca muy floja, no, es que tengo un pensamiento muy perverso, no, es que yo soy así, no, yo no puedo cambiar. ¿Dudas del poder del Espíritu Santo? ¿Dudas que el Espíritu Santo te puede transformar? Pablo dice, es el Espíritu y su poder quien transforma la vida de los que creen en Cristo. Por eso Dios siempre ayuda y da poder para obedecerle. Cristo nos ayuda cuando somos tentados. ¿Recuerdas 1 Corintios 10? Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cristo nos ayuda. Es más, Hebreos dice que podemos clamar a Él y Él nos librará en tentación porque Él mismo fue tentado y sabe socorrer a los que son tentados. Dios siempre ayuda y da poder para obedecerle. Así que, una vez más, no hay excusa para desobedecer a Dios. No hay. Número 1, porque los mandamientos de Dios siempre son claros y específicos. Número 2, porque la obediencia a Dios debe ser inmediata. Y número 3, porque Dios siempre ayuda y da poder para obedecerle. Judas, allá en la carta de Judas, versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Sabes quién es el que te guarda de pecar? Es Dios, tú no. Él es el que es poderoso para guardarnos, preservarnos de pecar. Es Él quien nos da la victoria. Una vez más, versículo 7. ¿Quién le dio la victoria a Saúl? Se la dio Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado a hacer eso. Y este es el principio. Cuando Dios nos manda a hacer algo, siempre nos dará el poder y la ayuda para lograrlo. No estamos solos. Cuando alguien quiere obedecer a Dios, nunca está solo. Cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, nunca está solo. Dios siempre le ayuda y le da poder. Uno más por esta mañana únicamente. Miren, versículo 8. Uno más. Versículo 8 dice, aquí es cuando las cosas cambian. Versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Notas en el texto lo que está pasando? Dice que perdonaron al rey y a los mejores animales. Esto cuando tú lo comparas con el versículo 3, ¿qué decía el versículo 3? Destruye a Amalec a todos, hombres, mujeres, niños de pecho, animales, todo. ¿Qué hizo Saúl? Perdonó al rey, que es Agag, y perdonó lo mejor de las ovejas y del ganado. Ahora, cuando ustedes leen esos versículos 8 y 9, hay palabras que te dan a entender que fue una voluntad de ellos. O sea, ellos quisieron perdonarlo. Una vez más, lee versículo 8, dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. O sea, no es como que Agag se les escapó y por eso quedó vivo. No, lo tomaron con intención. Y dice, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron. Fue a propósito. Adrede desobedecieron el mandato del versículo 3. Mata a todos. Aquí hubo una falla en Saúl en guardar el mandamiento de Dios. Realmente Saúl hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso.
Perdonó personas, perdonó animales. ¿Y saben cuál es en el fondo el asunto? Saúl prefería tener súbditos y botín que tener la aprobación de Dios. Eso es lo que pasó. Saúl prefería tener súbditos porque esta era la costumbre. Si un reino vencía a otro reino, el rey de ese reino vencido se convertía en el esclavo del rey victorioso. ¿Y sabes que eso era una tremenda razón de orgullo? Tener al rey de Amalek postrado a mis pies como mi esclavo ahora. Eso era un orgullo de rey tremendo, carnal, ¿no? Pero un orgullo. Entonces Saúl prefirió tener a un súbdito, Agag, y tener un botín, recuerda todo lo que ganaban en las guerras, prefirió tener eso que la aceptación de Dios. Prefirió posesión que aceptación. Y aquí es donde tenemos un cuarto principio acerca de la obediencia. ¿Listos? Número 4. La obediencia incompleta no es aceptada por Dios. La obediencia incompleta no es aceptada por Dios. Saúl obedeció parcialmente por conveniencia materialista. Oh, hermanos, he rogado al Señor que el Espíritu Santo les ayude y me ayude. Porque tú qué piensas y dices, pues yo ya vengo al culto, ya obedecí. Entre semana no abro ni de error mi Biblia. Pero ya vine a la iglesia, ya cumplí, algo hice bien. Parcialmente obedecí. Y además sirve de que vengo y todos me ven de que vengo y hago aparentar que estoy bien en mi vida espiritual. Eres un Saúl o una Saúla, porque estás obedeciendo de forma incompleta y eso Dios no lo acepta. Como no va a aceptar la obediencia parcial de Saúl. Aquí tenemos a Saúl obedeciendo a medias por conveniencia, porque quería quedarse con Agag como su esclavo y quería quedarse con el botín porque era riqueza. Era riqueza. Y Saúl prefirió eso que obedecer y guardar el mandato del Señor. Hoy es igual, iglesia. La obediencia incompleta no la acepta Dios, no es aceptada por Dios. La Biblia lo respalda. Escuchen solamente Deuteronomio 5:32, dice la Biblia: mirad que hagáis, esto es Dios, mirad que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a derecha ni a siniestra. Es claro, ¿no? Dios está diciendo, obedéceme tal cual. Ni te desvíes por la tangente, ni te apartes a otra voluntad. Haz lo que yo te digo. Como nosotros decimos, Dios quiere una obediencia al pie de la letra. Exacta. Me encanta más cómo lo dice en Deuteronomio 12. Escuchen, Deuteronomio 12:32 dice Dios: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Dios quiere una obediencia exacta, completa. Ni le añadas ni le quites. Si Dios dice algo, su mandato es completo o es rebelión contra él. No añadas, no quites. Cuida de hacer todo lo que yo te mando. En otras palabras, la obediencia a Dios no puede evitarse. Tú no puedes decir, voy a obedecer esto de Dios, esto no me gusta, bórralo, eso no voy a hacer, eso que dijo el pastor, no checa conmigo, lo ignoro, lo dejo pasar en mi mente, pero esto sí es importante porque esto es de aparentar algo que no soy, esto sí lo quiero cumplir para que todos vean que sí soy. Esto sí, pero tú no puedes evitar la obediencia a Dios. O eres obediente o eres rebelde. Déjate lo digo de otra manera. Tú no puedes seleccionar qué obedecer y qué no. Cuando tú seleccionas obedecer algo y desobedecer otros mandatos, eres un rebelde como Saúl. Porque la obediencia incompleta no es aceptada por Dios. Aquí Saúl mató a todos. No, a casi todos. Esa palabra es importante. Dios no quiere que tú seas casi obediente. Dios quiere que tú seas un hijo obediente. La obediencia a Dios no puede evitarse, no puede seleccionarse. Jeremías 48:10, este es un texto muy fuerte. 48:10 de Jeremías dice: maldito el que hace indolentemente la obra de Jehová. Ahí la palabra indolentemente en el hebreo significa negligente o mediocre. Y Dios dice: maldito
el que hiciere negligentemente la obra de Jehová. Maldito el que obedece a medias. Maldito el que obedece de forma negligente, dejando unas cosas sí y otras cosas no. Maldito, una maldición sobre los desobedientes o los obedientes parciales, que es lo mismo que rebeldes. Así que, iglesia, cuando tú obedeces a Dios de forma incompleta, eso no lo acepta Dios. Fijan cómo nuestro concepto de obediencia está muy achicado, muy disperso, muy distorsionado. Esta es la obediencia que Dios exige. Es la obediencia que queremos tener en esta iglesia. ¿Cuál es esa obediencia? Número 1, vimos los mandamientos de Dios siempre son claros y específicos. 2, la obediencia a Dios debe ser inmediata. 3, Dios siempre ayuda y da poder para obedecerle. Y 4, la obediencia incompleta no es aceptada por Dios. Apenas vamos en el versículo 9. Esa noche avanzaremos un poco más. Estoy dándoles la teología de la obediencia y tú necesitas saberlo como lo da la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque en tu misericordia nos permites abrir tu palabra y escudriñarla al punto que ella nos asombra, nos deja con la boca abierta de cuán profunda, cuán perfecta, Señor, es tu palabra. Y como este capítulo de 1 de Samuel 15 parece que se escribió ayer porque está vigente hoy. Es tan vivo hoy, es tan útil hoy, es tan cierto hoy como lo fue hace 3000 años. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que exige obediencia y en tu misericordia sabes que no podemos darte una obediencia perfecta, pero quieres una obediencia creciente. Pero Señor, a veces ni eso, nuestra obediencia se ha quedado mediocre, parcial, minimizada. Nuestra obediencia y su concepto está tan difuminado de la realidad, Señor, y por eso hoy queremos recordar el tamaño de obediencia que tú demandas de nosotros. Líbranos de ser como Saúl. Ayúdanos, Señor, a entregarte una obediencia, como decía el apóstol Pablo, hasta que vuestra obediencia sea completa y madura. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, tú sabes cuán rebeldes somos. Por un lado, tú sabes quiénes necesitan primero la salvación. No han venido a Cristo, por eso no te pueden obedecer. Son solamente religiosos, aparentan, agradan a los ojos, pero no te agradan a ti. Te pido primeramente por ellos, Señor, que les saques del fariseísmo y de la religiosidad en la que están, para que vean su vida, Señor, y corran a Cristo en arrepentimiento y fe de corazón. Pero te pido, Señor, por los que sí hemos confiado en Cristo y estamos en la lucha de obedecerte y a veces, Señor, nos parece una labor tan difícil guardar tu palabra, guardar tus mandatos. A veces se nos hace imposible, Señor, y andamos diciendo cosas como que la vida cristiana es muy difícil y que seguir a Cristo es muy difícil. Pero, Señor, tú nos das poder para obedecerte. Tú no nos dejas solos. Y estos principios que estamos viendo sobre la obediencia, yo te pido que los apliques a nuestros corazones para darnos aliento a ser más obedientes a ti. Señor, ayúdanos y que esta congregación podamos ser una iglesia que obedece tu palabra más y más. Permítenos seguir aprendiendo de este capítulo y bendice a los corazones que toman para su enseñanza tu palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén.